serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia es presentada por Banco del Pacífico. Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aquí da inicio la revista de opinión Democracia, el programa de análisis y opinión más confiable de la radio. A partir de este momento, trataremos a profundidad los temas de mayor relevancia. La revista de opinión Democracia se transmite en vivo por Exa FM, 92.5 para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de Clínica Santa Lucía. Su visión es nuestra misión. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. En mi hogar lo tengo todo con Fahrenhaus. Nuevo Cherry Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas, juntos movemos al país. Con Andalucía en Familia ganas. Acumula boletos por cada $40 de consumo con tu tarjeta de débito. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Banco Pichincha y Crisfe, comprometidos con el deporte olímpico. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Plan Internet adulto mayor con 20 megas a solo $13,94 incluido impuestos. Cámbiate y vive tu experiencia CNT. En Plan Internacional, una ONG que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, trabajamos para evitar que sigan ocurriendo situaciones como esta. Ingresa a plan.org.es/donar o escríbenos a nuestras redes sociales. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este lunes 19 de julio la revista de opinión Democracia y algunos temas, ¿no? Pero queremos iniciar saludando a dos familias amigas de este medio, a la familia Peña Herrera Solá, doña Zeynep, esposa del ex vicepresidente Blasco Peña Herrera, dejó de existir. Un abrazo al ex vicepresidente, al doctor Blasco Peña Herrera Padilla, a toda su familia. Sí, es doloroso. También ha partido el señor don Fausto Cordobés Chiriboga, su familia, los Cordobés Dávalos, un abrazo solidario y un saludo desde el medio por estas pérdidas, ¿no? Unas pérdidas importantes. Nuevamente un abrazo al señor doctor Blasco Peña Herrera Padilla. El tema de Cuba sigue causando revuelos. Mucha gente dice que esto se saldará con represión y la salida de por lo menos 1 millón de personas, que con regularidad, y algunos, y ponen fechas, ¿no? Que con regularidad desde la isla el Partido Comunista, el Partido Único, expulsa gente para poder seguir controlando, y claro, entre ellos expulsará a los que no están de acuerdo. Lamentable,
comunicado de la Cancillería, ciertamente como muy diplomático, diríamos, ¿no? Pero muy contundente. En cambio, el presidente de la República, al resolver la posición clara que debe tener un país como el Ecuador, que está buscando consolidar y construir una democracia, el presidente saldó eso. Creo que el señor doctor Mauricio Montalvo debe revisar quiénes le asesoran en estos temas. La tibieza justa no va a ser. En democracia y en la consolidación de ella, la tibieza no es un buen instrumento, ¿no? Confiamos en su profesionalismo, en su carrera, pero este es un momento muy, muy difícil como para estar mirando a otro lado. Y peor, darles espacio a aquellos que tienen partido único. La democracia no se construye por ahí. Y en estos otros temas que vienen sonando en el país, claro, el señor doctor Yunda, el exalcalde de Quito, pero además en ejercicio de la alcaldía, uno diría, ¿cómo se entiende? Se entiende porque además los concejales parece que lo que la procuradora, entre comillas, nombrada por el alcalde Yunda cuando ya estaba removido, amenazó con seguirles algún proceso a los concejales, ha causado efecto en una gran mayoría. Siguen asistiendo a las reuniones para que haga ¿qué? Para convalidar al alcalde, un alcalde que no necesita ser convalidado, sino que debe irse a su casa. Y esperemos que la justicia, cosa sobre la que vamos a hablar de inmediato, cómo mejorar el sistema de justicia. No sé si cómo mejorar, cómo conseguir que los jueces no salgan a decir que se sienten presionados, sino que ejerzan la judicatura. Y para tratar este tema hemos invitado al señor doctor Ramiro García, al doctor Ismael Quintana, y nos conectaremos también con la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la Nación. Saludar entonces al señor doctor Ramiro García. Doctor García, este manejo, si bien puede llamarse habilidad, decíamos el otro día con el doctor Quintana, de algunos abogados, pero ya el exceso de habilidades, esto de usar cualquier argumento, pero además tener jueces a la disposición para que estos argumentos de los abogados den resultados, nos dejan una pobre visión y algo que no se llama justicia. Si hay un juez que dice todo el mundo nos presiona y no sabe qué hacer, es como cuando decían no saben si irse con el papá o con la mamá. El problema es genético. Entonces, doctor García, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Ismael y para Mariana. Tenemos un serio problema en la administración de justicia, pero además es un problema estructural. Este no es un problema de 2, 3 o 4 jueces. Es un problema del modelo. Pero además, la justicia no es más que un reflejo de lo que es la sociedad. Porque no es que vamos a las cárceles a escoger jueces. Los jueces salen de las mismas facultades de derecho, de las mismas universidades, de los mismos entornos socioculturales de los que provenimos todos los demás abogados. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, que tenemos jueces que actúan como el ecuatoriano promedio en ciertas condiciones y por eso tenemos que hay problemas de corrupción. Por supuesto que hay problemas de corrupción. Hay problemas además del nivel de las decisiones judiciales, que ese para mí es tanto o más grave que el de la corrupción. No hay una preparación adecuada de los jueces. Muchos de los jueces han entrado a la carrera judicial y no volvieron a tocar un manual de derecho. Y van de una u otra manera ejerciendo la profesión de juez casi con bajo mecanismos de copy-paste de sentencias y donde repiten y repiten y repiten la misma estructura, los mismos argumentos durante años de años de años. Claro, tenemos un problema en la formación permanente de los jueces, sí, por supuesto. Hay un problema estructural de corrupción, también, innegable. Pero yo creo que en ciertos ámbitos sí se ha avanzado. Por ejemplo, me parece que... Permítame esta interrupción, pero no solo porque usted es además subdecano de una de las facultades
de las más antiguas, de la universidad más importante del país, como la Universidad Central. Ha sido dirigente gremial en el Colegio de Pichincha, en la Federación. Y entonces sí parece que hay un origen ahí. ¿Será que entonces se hizo militantes y no abogados? Y luego vemos que también en otras universidades, ya le preguntaremos al doctor Quintana y a la doctora Yepes, si en otras universidades también, en lugar de preparar abogados, en algunos casos también se ha ido preparando militantes y se habla de otras organizaciones que tienen influencia en la justicia y que por lo tanto no se desarrolla, como usted dice, jueces, doctor García. La politización en medio de la cual estuvo inmersa la Universidad Central del Ecuador en los 70s y parte de los 80s, hace rato ya no existe. Ya no está. Ya no podemos decir, hace mucho tiempo. Es parte de los mitos urbanos que todavía recorre Quito. Hace rato, por ejemplo, desde hace más de 10 años que yo soy profesor, no recuerdo haber perdido un día de clase por huelgas, que era algo muy recurrente en los 70s y en los 80s. No, ahora no. El problema no va por ahí. El problema va por el nivel de nuestras facultades. Porque, ojo, la administración de justicia es un reflejo de lo que son las facultades de derecho, y eso tenemos que decirlo y decirlo claramente. Y ya Santiago Basabe, en un muy buen artículo que escribió hace una semana en Primicias, justamente cuestionaba eso. Y decía, ¿qué nivel de jueces tenemos? Y hay que enfocar el punto de mira, no solamente en los jueces y en el sistema de administración de justicia, sino también en donde se forman. Mientras no tengamos mejores facultades de derecho, no podemos tener una mejor administración de justicia. Así de sencillo. Porque los jueces se forman ahí. Claro, nosotros no podemos formar deontológicamente, éticamente. Recordemos que el universitario entra de 18 y sale de 25 con sus valores ya formados completamente. Pero en la medida, lo que pasa es que se van creando también subculturas del delito, y eso es algo que la criminología lo viene estudiando desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, entre jueces, cuando sobre todo se forman grupos, casi carteles, en Colombia les llaman el cartel de la toga, casi carteles, entonces, donde ya se sabe cuál es el juez que actúa incorrectamente, cuál es el juez que está abierto para un soborno, cuál es el juez que actúa muy diligentemente solamente en aquellos casos en los que tiene algún interés específico. Y esto se profundiza cuando no existe independencia judicial. Y justamente ahí, eso es lo que les decía hace un momento. Antes de ir a cómo construir esa independencia, sí vale hacer, y ahí quiero saludar al señor doctor Ismael Quintana. Ismael, bienvenido, buenos días. Bueno, lo que dice el doctor García Ramiro es, aquí estamos en un tema que tiene esta profundización, que hay que ir a buscar esa independencia de la justicia, pero en el ejercicio de esa independencia de la justicia necesitamos jueces que por lo menos tengan vergüenza. Y esa vergüenza pública es la que incluso algunos han perdido, están saliendo, no son capaces de juzgar o están tan comprometidos que lo que van a hacer es sacar a algunos que da vergüenza incluso analizar públicamente, ¿no? Pero ahí están los Salcedo, ahí están los Bucarán, ahí está un montón de gente que además se están pasando de agache. Doctor Quintana, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un abrazo para usted, un saludo para la doctora Yepes, para Ramiro, para la audiencia también de Radio Democracia. Yo, digamos, debo partir indicando que estoy plenamente de acuerdo con que el origen, o gran parte del origen de este problema, es precisamente la deformación del derecho que atraviesa el Ecuador actualmente. Me refiero al facilismo con el que las facultades de derecho hoy gradúan abogados. Eso es, sin duda alguna, un enorme problema. Ya en las facultades de derecho, y lo debo decir también así, sin ambajes, poco se estudia derecho, más se estudia filosofía, más se lee sociología, y en ese sentido abandonamos el estudio de las instituciones más importantes del derecho en cualquiera de sus ramas. Y eso ha hecho que hoy en día usted tenga también un sistema de ingreso a la carrera judicial que es poco riguroso. Usted ve que hay jueces, al menos los de primer nivel,
que pueden ingresar a la carrera judicial, claro, después de un concurso, después de estar cierto tiempo en la famosa escuela de la función judicial, donde mayor formación tampoco reciben respecto a las áreas. El tema del principio de especialidad en la función judicial, poco, nada importa. Fruto de aquello es lo que estamos viendo, que jueces civiles, que jueces penales, que jueces de tránsito, por ejemplo, sin tener la menor idea de lo que es un proceso constitucional, le resuelvan acciones de protección y viceversa. Pasa eso en todas las áreas del derecho. Usted encuentra gente resolviendo causas penales. Usted señalaba los casos de los señores Bucaram, los señores Salcedo, por poner ejemplos de casos connotados. Y si usted revisa la hoja de vida o la formación académica de esos jueces, usted encuentra que no es gente que haya estado permanentemente especializándose, por ejemplo, en el estudio del derecho penal. Yo apunto, sí, al origen es la deformación del derecho en las escuelas o en las facultades de jurisprudencia, y a eso usted agréguele el facilismo del ingreso a la carrera judicial, y eso se agudizó en el gobierno del expresidente Correa, cuando el Consejo de la Judicatura estaba manejado plenamente por uno de sus colaboradores más cercanos, de Gustavo Yal. Por supuesto, donde el juez, el requisito más importante que tenía que cumplir el aspirante a juez de cualquier nivel, juez de primera instancia, jueces de corte provincial, no se diga el nivel de corte nacional, donde ya la situación política es mucho más comprometedora, y resulta que el requisito más importante era jurar lealtad al dueño de poder de turno, ¿no? De tal manera que usted veía en el gobierno anterior cuestiones tales como que la independencia era tan eliminada por parte del Ejecutivo que usted tenía un secretario de la presidencia, un secretario jurídico, que ahora está incluso procesado, que enviaba abiertamente oficios a los jueces, ¿no? Dándoles órdenes, diciéndoles, cuidadito con estar fallando en contra del Estado, cuidado con conceder acciones de protección o contencioso administrativos, porque enseguida, claro, doy un telefonazo, llamo al señor Yalc y mañana tú estás con sumario administrativo. Esas son las cosas que han ido haciendo de este problema de la inexistente independencia judicial en el Ecuador una bola de nieve gigantesca, gigantesca, y que hoy tiene una cereza del pastel. Porque hoy, claro, nos estamos quejando de los sorteos chuecos en los casos del señor Yunda, nos quejamos de decisiones judiciales donde uno dice, pero bueno, ¿cómo si la fiscalía presenta tantos elementos de convicción, el juez no llega a la certeza de que esa persona cometió el delito? Y lo hablo en términos generales. Claro, hay tenemos procesos de Salcedos, de Bonillas, de los Bucaram, y que uno dice, bueno, aquí hay ratificaciones de estado de inocencia con tanto elemento que dice la fiscalía que lo ha presentado. ¿Qué está pasando entonces en el aparato? Están respondiendo. Todavía tenemos las garras metiendo mano en el desarrollo de las decisiones judiciales. Parecería que en algunos casos eso está ahí. Pero ve que es una mezcla de elementos que ahora se dan y que, claro, tenemos hoy un Consejo de la Judicatura que frente a eso sale a reclamar, ¿no? Y le dice, ahora yo no puedo sancionar directamente, dice, tengo una camisa de fuerza porque la Corte Constitucional me ha dicho que no puedo entrar a abrir el expediente disciplinario al juez cuando falla de acuerdo digamos, en un sentido en el que... Porque claro, lo que pasa es que el error inexcusable también le sirvió para someterlos. Pues. Sí, por y supuesto, ahora se quejan porque no los pueden someter, no porque no los puedan juzgar. Pues. No, por eso, porque creo que la Corte Constitucional puso las cosas en su lugar. Porque acá estamos queriendo llegar al mismo extremo del que ya fuimos parte, que ya criticamos en el gobierno correísta, en el que el Consejo de la Judicatura removía jueces solamente porque la decisión judicial no agradaba. Mientras la Corte ya nos ha dicho, ok, sí, el Consejo de la Judicatura puede ejercer potestad disciplinaria, usted tiene las figuras del dolo, la negligencia manifiesta, el error inexcusable, pero hay un procedimiento que seguir para efectos de respetar la independencia judicial interna. Entonces, el dolo, la negligencia manifiesta, el error inexcusable, ha dicho la Corte, necesitan declaración judicial previa por parte de juez superior. Y una vez con esos elementos, el Consejo de la Judicatura puede entrar a sancionar. Y ese es el procedimiento. Pero querer volver a lo otro, que es lo que busca
parecería ser este Consejo de la Judicatura actual, es decir, que se le devuelva esa arbitraria facultad que tenía para utilizar el Código Orgánico de la Función Judicial, y con este ir consejo, sancionando por el camino y llevarse y con este consejo, a todos los jueces, no, tampoco. Claro, con este consejo tan oscuro, porque hay que decirlo así, tan oscuro de una ex miembro de la comisión, no lo ha dicho. Claro. Para empezar, la presidenta formaba parte nada menos que de esa Corte Constitucional de Transformer. Entonces, claro, eso no es así. Quiero saludar a la doctora Mariana Yepes. Bienvenida, Mariana, buenos días. Aquí tiene usted el criterio de dos juristas a los que los medios recurrimos, que su opinión cuenta. La Fiscalía, doctora Mariana, dice que hay está rastreando 210 vulneraciones para esto de los sorteos. Y el Consejo de la Judicatura, si no salte el escándalo del exalcalde Yunda, no se daba ni por notificado. Se pasaron buscando cómo sacaban a uno de los miembros del Consejo, que ya regresa, y entonces parece que estas vulneraciones también pasan por la Fiscalía, Mariana. La Fiscalía parece tomada también por un grupo de aquellos que fueron designados a dedo, y si bien es cierto se han hecho, entre comillas, concursos, no es menos cierto que esos concursos han tenido resultados incluso como el de Polit, ¿no? 102 sobre 100, y ahí están los resultados. Bienvenida, Mariana, buenos días. El micrófono, por favor, Marianita. Active el micrófono. Perfecto. Ahí está, muchas gracias. Buenos días, Francisco, y gracias por la invitación. Un saludo especial. Un gusto compartir este panel con Ramiro, con el doctor Quintana, a quien no le he conocido de cerca, sino solamente en sus intervenciones. Ya les presentaremos cuando podamos juntarnos aquí. Sí. Perfecto, cuando podamos vernos, ¿no? Esperemos que sea pronto. Bueno, antes de contestarle esa inquietud, Francisco, yo quisiera exponer mi criterio también por el tema del ingreso de los abogados a la función judicial. Yo pienso que disiento un poco en lo expresado. Creo que las universidades no son el único origen de la actuación inadecuada de los jueces. Me parece a mí que la formación de abogado es una base, ¿no? Eso corresponde a las universidades. Ramiro está en la Universidad Central, en la gloriosa universidad a la que me pertenezco por formación, pero yo creo que también está en las autoridades judiciales. Había ¿qué sería? Una forma de capacitación a los jueces desde hace muchísimo tiempo, porque yo formé parte de la función judicial más de 30 años, en que decía que los abogados se forman en las universidades. Claro que eso es responsabilidad de la parte académica, formar buenos abogados. Pero ¿cómo se forman los jueces? Los jueces se forman siendo jueces. ¿Eso qué significa? Que el Consejo de la Judicatura debería tener una buena escuela de formación de jueces. Hay muchísimos países, entre ellos Colombia, está Chile, está la Argentina, en que tienen Costa Rica, que es un caso excepcional, muy bueno, bien calificado, en que la capacitación a los jueces es extraordinaria. No es solamente coyuntural, no es solamente para el ingreso, aunque el ingreso es básico, pero después hay una formación permanente. Generalmente el país, yo no sé ahora, tenía como ejemplo la Escuela Judicial de Francia. Y en la Escuela Judicial se formaban los abogados que van a ejercer la profesión, los abogados que deciden por la justicia y los abogados que deciden por la fiscalía. Eso no era una capacitación coyuntural de un mes, de 2 meses para quienes ganaron el concurso, sino una capacitación de 2 años en los cuales los jueces inclusive y los fiscales sobre todo tenían que concurrir a las cárceles para saber cómo era estar en una cárcel y no acusar indebidamente o sentenciar también sin considerar los derechos de las personas que están involucradas. Eso por un lado. Entonces, para el ingreso a la función judicial, naturalmente se requiere el título de abogado,
porque no podría ser otra. Pero el Consejo de la Judicatura debe preocuparse de una capacitación no coyuntural, sino permanente. Además, hay un tema que debe exigirse en los concursos. No solamente la carpeta con muchísimos títulos y que ahora son valorados, aquellos títulos de cuarto nivel que se dan con muchísima facilidad. Lamentablemente se dan inclusive por vías telemáticas, le envían por correo. Hay una cantidad de promociones que dice... Casi como comprarse, ¿no?, una toga. Sí, exactamente. Sí, hágame entonces, la toga de esta medida y ya está. ¿A dónde debe orientarse el concurso? El concurso debe orientarse a la ética, a los valores de la persona, al respeto a la institución de la justicia, a un conocimiento de que la justicia es una institución tan importante para el sostenimiento de la democracia de un pueblo. Porque ahora con lo que tenemos, este instante, estamos dudando de instituciones básicas, como es la administración de justicia en la cual está inmersa la justicia propiamente dicha y también la fiscalía. Entonces, si dudamos de eso, por las malas actuaciones. Claro. ¿Cree usted, Mariana, que hay algunas otras organizaciones que tienen un peso allá que van vinculando a jueces para comprometerles? ¿Estará funcionando, no sé si como nos recuerda Ramiro García, un cartel de la toga, pero parece que sí hay grupos así que podrían encontrarse y ahora con más frecuencia se les ven fotos, se les ve hablando en esto de las redes, ¿no? ¿Usted cree que funciona eso? Sí, el presidente Lasso, en una intervención que motivó también un conversatorio en esta emisora, había manifestado que existen abogados que presionan a los jueces, que consiguen las resoluciones y que eso quisiera que termine. Bueno, fue una declaración, yo creía que eso está atentando a la independencia judicial, pero me parece a mí que sí existen agrupaciones y existe también muchísima improvisación de quienes han accedido a los cargos de jueces. Aquellos que no tienen conocimiento, aquellos que no han sido formados, aquellos que no tienen ética, que no tienen respeto, que no tienen valores, que es lo fundamental para mantener un cargo, para administrar justicia, que es lo más importante, ellos van a ser presas fáciles de aquellos grupos de gente que quiere introducirse dentro de la función judicial y conseguir los fallos a su favor. En la ética judicial existe una institución, digamos, que es sumamente importante y que se menciona en foros internacionales y que se mencionaba desde hace muchísimo tiempo, que son las puertas giratorias, aquellas que permiten el ingreso con facilidad de los políticos, de los empresarios, de las personas poderosas, de los amigos, de las mafias, hacia el interior de la función judicial y tienen contacto fácil con los jueces. Yo creo que esta es una de las cosas importantísimas que debería preocuparse el Consejo de la Judicatura. Aparte de capacitarles a hacer, sobre todo la capacitación en ética, y preocuparse de que cuando ingresan a la función judicial, aquello que dice como requisito, dice el ejercicio profesional de tanto tiempo, un ejercicio probo, debe preocuparse en qué consiste ese ejercicio profesional probo, qué significa. No es el amigo que ha ganado una cantidad de juicios que no sabemos cómo, sino que tiene que ser precisamente aceptando eso de la ética y de los valores, ¿no? Entonces, García, si eso haría, y eso debe aplicarse también en la Fiscalía, ¿no? Y en la Fiscalía. Doctor García, aquí ya se ve digamos, un camino con lo que nos dice Mariana, pero claro, esta improvisación, ¿será el momento de que no todo aquel que sale de la universidad ya sea declarado abogado y comience a hacer cualquier cosa? Y que volvamos un poco a los doctores que tenían que hacer una tesis, que tenían que investigar, que tenían que trabajar para hacer eso. Les bajaron incluso un año de formación. Sí, si bien como usted ha dicho, no es la academia la única cosa, ya llegan con algún criterio formado o deformado en algunos casos, y también hay que tratarlo desde el Consejo de la Judicatura. Creo que es el momento, yo por lo menos he visto así, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, por favor, hagan la veña y salgan, no han sido capaces de responder o se sometieron a esto.
y busquemos cómo la Corte Suprema, cómo construimos unos jueces que por lo menos, como diría el doctor Quintana, alguna vez lean, aunque sea un editorial del periódico, o él suele decir, lea un librito siquiera, pues no. Doctor García. Sí, bueno, insisto, yo creo que el problema de la justicia es un problema muy complejo. Y es un problema además de estructural. No es un problema de hoy, no es un problema de hace un año, es un problema que viene arrastrándose décadas. Yo creo que uno de los bienes más preciados en materia de justicia es el de la independencia. Y creo que en ese orden se ha avanzado bastante durante los últimos 2 años, por lo menos. Luego de haber tenido 10 años de cooptación total, completa, como decía Ismael, desde lo político a la justicia. Y que antes también existía, porque recordemos las cortes anteriores, las reuniones con Febres Cordero y los espacios que controlaba un partido u otro. Entonces, es un problema, el problema de la falta de independencia y de politización de la justicia es un problema endémico, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que, aun cuando no nos gusten ciertas decisiones, tenemos que reivindicar la independencia de los jueces y su independencia a la hora de resolver. Porque de lo contrario, vamos a caer exactamente en lo mismo que hacía el doctor Yalc y los miembros del Consejo de la Judicatura anterior. Cuando no les gustaba una decisión, simplemente procesaban desde su entender, es decir, no es que no necesitaban una decisión superior ni la declaratoria de error inexcusable, nada. Ellos mismos se atribuían desde lo administrativo y desde lo disciplinario la potestad de decidir que una sentencia estaba mal dictada en su contenido y en base de eso destituir a los jueces. A eso no podemos volver. Obviamente, los otros problemas que ya Mariana e Ismael han dejado en claro y con los cuales estoy totalmente de acuerdo, sí, no puede ser que cualquier abogado pueda entrar a la función judicial. La función judicial debe ser de acceso muy complejo. Privilegiado. Debe ser privilegiado, no puede ser. En España hay una fase de oposición que puede durar entre 4 y 8 años para recién ingresar a la función judicial. Es decir, no un concurso como el que tenemos nosotros, que se abren concursos de 2 meses y ya está dentro. Y venga a dictar sentencias. Y por eso tenemos los niveles de sentencias que tenemos. Es decir, quien quiera ser juez debería entrar a la escuela judicial, pero lo cual no necesariamente implica que va a entrar a la función judicial. Exactamente, y solamente los mejores son los que pueden acceder a la función judicial. Y solo así podemos tener buenos jueces, solo con oposiciones serias. Claro. Pero claro, con las oposiciones que hemos tenido los últimos 30 años, obviamente, ¿cómo podemos quejarnos del nivel de decisiones judiciales? Y ojo, hay otra cosa que también hay que dejarlo claro. Ahora, los abogados se están preparando más que antes. Antes no existía siquiera todo el sistema de maestrías y de PhDs que tenemos ahora. No, ahora se están preparando. Claro, también pasa, como dice Mariana, que hay maestrías y maestrías, ¿no? Con Mariana fuimos compañeros en una maestría en Colombia, en la Universidad Externado, claro. Era de una rigurosidad extrema. Pero además, o sea, empezamos por lo menos tuvieron que conocer Colombia, tenían que ir, pues. Yo recuerdo que dejaba las clases. No, bueno, ahora pero Ramiro, pasar de una universidad de garaje a una de computadora que no saben si estarán mandando algunas cosas desde el garaje mismo o desde alguna bodega, a creer que eso ya le da una carretilla de documentos para llegar a ser, no. También los abogados deberían rendir algo para ejercer. Por eso tiene que funcionar la escuela judicial. Es la escuela judicial, pero además la escuela judicial en Ecuador funciona ex post, tiene que funcionar ex ante. Es decir, la escuela judicial, concebida como se la concibe en el Ecuador, capacita a los jueces que ya han sido nombrados. Lo que quiere decir que el juez nombrado va a aprender como decía Mariana, va a aprender el oficio dictando sentencias. Pero imagínense, eso es terrible, porque quiere decir que va a aprender a costa de la vida de la gente, de los derechos de la gente, a costa de dictar sentencias. Es decir, como dicen en México, echando a perder se aprende. Eso no es así. Es fundamental que la escuela judicial funcione antes, que si yo quiero ser funcionario judicial, que yo tenga que inscribirme en la escuela judicial,
que sea un curso de perfeccionamiento, y que sea algo que pueda habilitar de alguna manera. Porque no es lo mismo estudiar un máster de Derecho Penal normal que estudiar Derecho Penal con miras de ser juez. Administración de justicia. La orientación tiene que ser diferente, interdisciplinar, mucho más compleja. Y eso no se puede hacer en un año de maestría o dos, no. Tiene que ser una carrera bastante más larga y luego que los mejores entren a la función judicial con oposiciones reales, claras y muy complejas. Pero acá, claro, con las oposiciones que tenemos en el Ecuador, imagínense, o sea, son oposiciones de 2-3 meses, con un examen oral y un escrito medio mal hecho, con preguntas mal hechas, y entra nomás, venga a dictar sentencias. Y por eso tenemos el nivel de jueces y de sentencias que tenemos. Entonces ahí, doctor Quintana, claro, ser juez no es como decían el otro día tanto la doctora Araujo como la doctora Yepes, no es porque no tengo trabajo. O sea, aunque sea me volveré juez, no, o sea, por Dios, como dice el doctor García. ¿El Consejo de la Judicatura usted cree que debería ser transformado para que a su vez la escuela de jueces tenga esta rigurosidad que nos plantea Ramiro García? A ver, últimamente han crecido las voces que piensan que el Consejo de la Judicatura es un órgano que debería desaparecer del esquema o del diseño institucional. Digamos, yo particularmente no me sumo a esas voces. Creo que el Consejo de la Judicatura es un órgano importante, no vital, no trascendental, pero sí con su importancia, porque dejar la potestad disciplinaria, por ejemplo, a la propia Corte Nacional de Justicia, como ocurría antiguamente, tampoco es adecuado. Es decir, ahí vamos a tener otra clase de problemas que ya tuvimos en el pasado. Creo que el Consejo de la Judicatura debería permanecer, pero siempre y cuando se tengan claras sus atribuciones. Y una de esas precisamente es la de administrar la carrera judicial. Eso establece la Constitución, establece el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, claro, muchas veces vemos que el Consejo de la Judicatura dedica mayor parte de su tiempo a otra clase de actividades que no tienen nada que ver con el fortalecimiento de la carrera judicial, que le debo decir... Hacer seguimiento a juicios. Al frente. Sí, a ver, lo que pasa es que, bueno, estos días hemos estado con tanto caso que ha salido en lo penal, estas declaratorias o ratificaciones de estado de inocencia, en el tema del señor Yunda con estos sorteos amañados, y por supuesto el Consejo de la Judicatura ha intentado salir al paso para darle alguna especie de respuesta al país. Por supuesto, usted tiene ahí sorteos truchos, sorteos oscuros, lo mínimo que usted espera de un órgano administrativo y de vigilancia y disciplina es que inicie las investigaciones en vía administrativa para efectos de determinar si es que ameritaría después iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario. Y esa es parte de su actividad, de su misión institucional, pero no es toda. Y me parece que lo otro, que es lo importante, que es lo que estamos conversando, y que abonaría a construir una función judicial o un aparato jurisdiccional independiente, se está dejando de lado. Entonces, ¿quiénes están al frente de la escuela judicial? ¿Es gente que ha ejercido la judicatura? No. ¿Es gente que ha ejercido la profesión? ¿O son de aquellos, perdóneme que se lo diga y con todo el cariño, son de aquellos académicos que viven en esa nebulosa, ¿no? Porque pasan metidos en los libros, describen sus cuestiones, pero no aterrizan esa teoría en la práctica. Entonces, la primera cosa es, ¿quiénes están formando a los jueces? Como dice Ramiro, el juez que ya pasa un proceso previo de selección, avanza luego a un segundo nivel, que es ingresar a la carrera judicial. Ahí pasan un año en el que reciben formación, se supone, dedicada al área a la cual esta gente se va a especializar. En la que se va a especializar. Si usted va a ser juez de lo civil, pues recibirá su formación enfocada en la resolución de casos de orden civil y así con el resto de áreas jurídicas. Entonces, la primera cosa es qué autoridades, quiénes están formando a los futuros jueces en esa escuela de la función judicial. Y en segundo lugar, si el Consejo de la Judicatura realmente está dedicando el tiempo, los recursos y los esfuerzos suficientes para lograr que esta gente que ingresa a la escuela judicial obtenga la formación que debe
antes de pasarle al tercer nivel, que es ya asumir un despacho, recibir expedientes, empezar a convocar audiencias, empezar a dictar sentencias, porque ahí tenemos estos problemas tales como que usted llegue en lo penal, Fiscalía plantea una teoría del caso, Fiscalía plantea elementos de convicción y para usted no hay delito, cuando probablemente, yo le hablo en términos generales, probablemente se pudo haber cometido un delito. O en lo constitucional, que es realmente lo más calamitoso que usted puede ver. O sea, digamos, la deformación del derecho en la función judicial se lo evidencia día a día, creo yo, en el ámbito constitucional, en el que cualquier juez, y esto no es culpa de los jueces en gran medida, en que cualquier juez puede entrar a resolverle una acción de protección o un acceso a la información pública. Ese es ya un problema de diseño en la normativa que les entregó a los jueces estas facultades y les distrae de la especialización que supuestamente ellos tienen. Porque piense usted, ¿qué hace un juez de familia resolviendo un tema constitucional? ¿Qué formación tiene ese juez? Siendo funcional al momento político. Pero si usted en la... No, por supuesto. Sí, ahí estamos de acuerdo ahí. Les voy a plantear, doctor Quintana, esa escuela, a la doctora Yepes, esa escuela que nos plantean tanto Ramiro como Ismael, y que usted lo ha dicho también, debería también formar parte de la Fiscalía. ¿Se puede hacer una cosa en conjunto? Y Mariana, ¿y qué hacemos con los que ya están y que han entrado por trabajo nomás, pues no por ser jueces ni fiscales? Algo habrá que hacer con los que están, Mariana. Yo creo que primeramente a los que están habría que hacerles una evaluación. Una evaluación de la forma como están desempeñándose. Con Ramiro estuvimos en una comisión que evaluamos a los jueces de la Corte Nacional. Lo que realmente nos impresionó muchísimo es que trabajaban casi con plantillas, ¿no? Esa fue una de las observaciones. Entonces, como dice el copy-paste. Exactamente, era con plantillas. Pero además el nivel que tenían era de terror. Exacto, pero yo no sé si el Consejo, yo no sé, voy a decir algo que no sé, si el Consejo de la Judicatura les daba esas plantillas para que actúen con esas. Entonces eran unas plantillas adecuadas para cualquier caso, y lo único que fallaba era al final, aceptó la casación o no aceptó la casación, y entonces estaba, imagínense, era aplicable para cualquier. Y eran jueces nacionales. No había un razonamiento, exactamente, no había un razonamiento propio, ni adecuado a la norma legal, ni a los casos propuestos para la casación, sino que simplemente era una aplicación de las generalidades, y algo que me llamó la atención porque parece que en eso radicaba la capacitación. No puedo decir de la capacitación del actual consejo, sino la otra, del otro consejo, del anterior consejo, era una enumeración de derechos constitucionales aplicables o no al caso, pero con eso creía que estaban haciendo una buena fundamentación. Bueno, eso dejando a un lado. Hay un ejemplo claro en el país. Yo había mencionado el tema de Francia, conocí de cerca, estuve en la Escuela Judicial de Francia, y Ramiro menciona lo de España, que tiene también conocimiento más cercano, pero aquí tenemos en el país un caso muy importante que deberíamos por lo menos recurrir a eso para la formación de los jueces, para el ingreso a la carrera judicial, y es la Cancillería. El momento que abre un concurso para la carrera diplomática, ¿qué es lo que sucede? Existe una forma de escoger a los candidatos bastante rígida, que demora mucho, 4 o 5 concursos previos, y después entra a la carrera diplomática. ¿Y cuánto tiempo dura a la escuela de la carrera diplomática? Claro. ¿Y cuánto tiempo dura en prepararse? 1 año. 1 año. Entonces, después de ese año, no es que tampoco entran ya directamente, sino que también hay otro examen. Ese es un ejemplo que tenemos en el país, que a lo mejor valdría la pena aprovecharlo, o me permito sugerir eso, ¿no? Que podría aprovecharse para el ingreso de los... ¿Y esta formación debería ser en conjunto de jueces y fiscales, o la fiscalía debe tener aparte? Sí. Sí. No, pero la carrera judicial debe ser.
Sí, el momento que la Fiscalía lamentablemente está dentro de la función judicial, tiene que someterse al Código Orgánico de la Función Judicial, tiene que someterse a los lineamientos y a las políticas del Consejo de la Judicatura y también al control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Por esa razón, yo creo que debe haber una escuela de capacitación que sea conjunta. Un primer intento se hizo hace muchísimos años de escuela fiscal. Era importante la escuela de los fiscales y ahí había personas que estaban capacitadas para eso. Algo que dijo el doctor Quintana que es importante es que existan ex jueces, o sea, quienes supieron hacer sentencias, quienes estuvieron en contacto con la función judicial, deberían ser los capacitadores. Entonces, no es un asunto de tener competencia académica, sino de saber lo que está dictando. Creo que hay que tomarle muy en serio a la función judicial. En todos los países hay problemas. En todos los países la función judicial no es que sea descalificada, sino criticada. Pero aquí en el país, como vamos, por pocos jueces, yo no creo que sean todos, precisamente esos improvisados, aquellos que no tienen ética, que pueden hacer amarres, digamos, con los abogados, con los clientes, si llamamos clientes, aquí son los usuarios, ellos deberían salir primeramente, o sea, ser sancionados, hacer, como le decía, una auditoría, ¿no? Ahora lo del control a los jueces por ciertas fallas, por ejemplo, lo que ahora hemos vivido, lo que estamos viviendo al momento, en lo del caso Yunta, que existen dos resoluciones que han sido obtenidas por jueces en los cuales los sorteos han sido amañados, y también otras decisiones judiciales respecto de quienes están involucrados en actos de corrupción coyuntural con el tema de la pandemia. Yo creo que todo eso sí ameritaría que la Corte Constitucional pula o revise su resolución. Yo no soy partidaria. No encuentra esa parte en la que el doctor Quintana dice, oigan, devolverles tampoco. No, devolverles no. Yo en cambio decía, el doctor Quintana decía que no, pero yo sí encuentro que el Consejo de la Judicatura como tal, en esta concepción de la Constitución del 2008, sí es un problema. Dice, claro, meterle todavía a la Corte Nacional para que organiza ese, ¿tampoco? No, eso no tampoco. Primero quería decirle que lo de la resolución de la Corte Constitucional debería pulirse, ¿no? En el sentido de que fue muy amplia la resolución, con el afán de dar independencia a los jueces, que me parece que es lo correcto y por eso debemos luchar. Pero, por ejemplo, el error inexcusable, perfecto que haya salido, porque bajo ese paraguas de error inexcusable se sancionaba indiscriminadamente a los jueces que no estaban de acuerdo con el ex gobernante Correa o con el grupo político que estaba patrocinando también el Consejo de la Judicatura. Pero yo creo que la negligencia manifiesta, por ejemplo, sí es un tema que debe recuperar el Consejo de la Judicatura, el control de la negligencia manifiesta, y entendiéndose por negligencia muchos aspectos, ¿no? No solamente aquellos que podrían ser declarados por la autoridad superior, que de pronto existe una solidaridad de cuerpo y no se vuelve el cartel. Y ahí hay jueces que se demoran muchísimo tiempo en resolver, muchísimo tiempo, conozco que son años y no quieren resolver, simplemente no quieren resolver. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso no es negligencia, si es que pensamos, no va a poder controlar el Consejo de la Judicatura. Yo creo que en eso sí habría que recuperar entonces, les planteo a los tres temas álgidos, ¿no? Mariana, les planteo a los tres. Francisco, sí, Mariana, por favor. Sí, yo quería decir que el Consejo de la Judicatura debe existir. Debe existir porque es parte del desarrollo judicial en todos los países. Y aquí, en el año 98, la Constitución del año 1998 estableció el Consejo de la Judicatura. Yo creo que, claro, que no fue invento de la constituyente de esa época, ¿no? Sino que fue el resultado de experiencias tomadas de otros países. Casi todos los países de Latinoamérica en esa época tenían Consejo de la Judicatura. Y entonces hubo que viajar a los otros países para ver cómo actuaba. Pero el eterno problema siempre estuvo en que el Consejo de la Judicatura
tenía un problema de pugna de poder con la Corte y con la administración. Si volvemos a no tener consejo, sería gravísimo, porque le correspondería como antes a la Corte Nacional, a Corte Suprema. Pero a lo mejor un consejo... hacer el control disciplinario. Claro, a lo mejor un consejo... Pero eso no es correcto. Claro. Pero ahí a lo mejor pensar en una estructura de un consejo que teniendo como presidente al presidente de la Corte Nacional, ojalá volviera a ser Corte Suprema, y los jueces vuelvan a tener el talante de Corte Suprema. Doctor García, les planteo a usted, al doctor Quintana y a la doctora Yepes, ensayar. El presidente de la República ha dicho y se ha comprometido, según lo que nos ha dicho Fernando Villavicencio también, a impulsar unas reformas y una consulta. ¿Debería toparse algo? Está ahí el tema de la independencia de la Fiscalía, cómo se la va a concretar. ¿Debería entonces plantearse algo sobre el Consejo de la Judicatura, sobre esta administración, sobre, como dice el doctor Quintana, el rol que debe estar muy claro, muy definido, pero que para que no se enfrenten, como dice la doctora Yepes, entre el Consejo y la Corte, que de alguna manera actúe el presidente de la Corte también, que los conoce, que los tiene como autoridad superior? ¿Cómo visualiza usted? Y les pido entonces ensayar una recomendación de lo que incluso podría ser la consulta, doctor García. Yo creo que no es un problema de reforma constitucional. Yeah. Me parece que no va por ahí la cosa. Yo creo que el problema está en el modelo de gestión del Consejo, el problema está en el modelo de gestión de la Administración de Justicia, y son temas que legalmente podrían solucionarse sin tener que acudir a una consulta popular. Poner otra vez a los jueces a controlarse a sí mismos por vía administrativa me parece que sería un retroceso. No estoy de acuerdo con eso. Yeah. Creo que el Consejo de la Judicatura institucionalmente garantiza niveles de independencia de los jueces de sí mismos, además. Los jueces tienen que dedicarse a resolver las causas. Los jueces no pueden estar decidiendo sobre temas administrativos, financieros y peor todavía disciplinarios, que era lo que pasaba antes. Entonces yo creo que la existencia del Consejo de la Judicatura es necesaria, pero también es necesaria una mayor contraloría social de lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. Es necesario que se involucre más también la academia, las facultades de Derecho deberían involucrarse mucho más. Prácticamente la contraloría académica desde las facultades es inexistente. Pero yo veo, por ejemplo, una decisión del Tribunal Constitucional Español o del Tribunal Supremo Español o del Tribunal Supremo Alemán, que es el equivalente a nuestra Corte Nacional, es fácilmente comentada por 8 o 10 facultades desde diferentes ópticas. Y claro, funciona muchísimo, y claro, ese análisis, esa contraloría académica hace que los jueces tengan mucho cuidado a la hora de emitir fallos, porque saben que van a ser evaluados muy rigurosamente desde lo académico. Entonces yo creo que eso también deberíamos impulsar desde nuestros sectores universitarios. Pero ahí el sector académico entonces tiene un compromiso también, doctor García, el generar profesores que investiguen, que estén al tanto de lo que pasa en el mundo de la justicia, y que no sea tampoco solo por ir a dar unas clases y decir soy profesor, sino que también lo riguroso del maestro para que puedan hacer lo que usted dice, lo que ustedes hacen, el salir a comentar lo que hace la justicia. Ya tendríamos que empezar, inclusive ya tendríamos que empezar a pensar en un examen de habilitación profesional para los nuevos abogados, que justamente nos garantice que no cualquiera pueda acceder a la carrera judicial o a la carrera de derecho sin la formación mínima adecuada, por ejemplo. Sería uno de los temas a debatir. Pero más todavía, ¿cómo se seleccionan los jueces? En una sociedad racional, los mejores juristas deberían ser los que están impartiendo justicia. Eso es lo lógico. Pero resulta que, claro, como analizaba Santiago Basabe en tu artículo, normalmente sucede al revés. O sea, si me va mal en la profesión, entonces busco entrar a la carrera judicial. En mucho pasa eso. Porque claro, cuando les va bien en la profesión, cuando económicamente la profesión es rentable, ni quieren oír siquiera el ir de juez de primer nivel o qué sé yo, o a lo mucho se vinculan cuando ya ha pasado el tiempo y van buscando
altas cortes como una forma de terminación de la carrera profesional. Pero, insisto, tenemos que establecer los mecanismos idóneos para garantizar que los mejores lleguen a las judicaturas. Mientras no tengamos mejor mecanismo de selección, no vamos a tener mejores jueces. Doctora Yepes, yo sé que usted tenía que cumplir con otra, pero entonces le voy a pedir, antes de ir donde el doctor Quintana, aquello de evaluar a los actuales. Usted nos ha dicho que puede ser una salida, y si es que no cumplen los requisitos mínimos, entonces ya podríamos, qué sé yo, eliminarles, agradecerles que estén ahí. ¿Cómo visualiza eso, doctora? El micrófono, o nuevamente, el micrófono, Mariana. Ya. Gracias. No es solamente una aspiración de carácter personal, sino que está en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial, la evaluación de los jueces, que debe hacerse en determinado momento, pero sí las hacen, pero no sé en qué condiciones las hacen, ¿no? Yo conozco solamente a nivel de Corte Nacional, pero los jueces de primera instancia deberían ser evaluados. El momento que no pasan la evaluación, existe también una reforma en el Código Orgánico. Ellos podrían ser capacitados, darles un determinado tiempo para que se capaciten, y luego, así dice la ley, entonces tendrían que cumplir aquello. Y después tendrían que salir, si es que no pueden, tienen que salir, no queda más. Y la evaluación no puede dejarse para mucho tiempo. Y yo pienso que podría ser cada año la evaluación. Porque acordémonos que ya los jueces casi no tienen. ¿En cómo han despachado, en qué cantidad, cómo están? No solamente es número, porque eso es uno de los temas que hay que mencionar. No solamente tiene que ser numérico. ¿Cuántos jueces, cuántas sentencias? No. Exacto, sino el la valor de la sentencia, claro. Exactamente, qué trascendencia tiene y todo. Pero porque muchos jueces despachan los casos rechazando las demandas desde el inicio, porque no ha cumplido los requisitos, supongamos, no cumple los requisitos, que sí están cumplidos los requisitos en las demandas, pero toman como una política, y asuma uno más, archivar y suma como causa despachada. Entonces no es eso, no es el número. Habría que hacerle un estudio cuantitativo para ver cómo está actuando, y no que las sentencias sean repetitivas. Y además su accionar dentro del proceso mismo de las providencias dictadas. Yo creo que hay muchísimos puntos sobre los cuales se debe evaluar. Y después, ¿qué decir de la Corte Nacional? También tienen que ser evaluadas las Cortes provinciales. Para eso es el Consejo de la Judicatura, y yo rescato su existencia. Tiene que haber el Consejo de la Judicatura, y sí, porque eso es un adelanto dentro de la administración. Como dice el doctor García, sí, parece que eso es un avance. Yo la verdad es que siempre he creído, por lo menos este y el anterior, no deberían existir, pero sí, el doctor Quintana nos decía hace un rato, oigan, sí, tienen que. Doctor Quintana, ¿cómo ve usted entonces? Gracias, Francisco. Gracias, Mariana. Gracias. ¿Cómo ve usted la salida entonces, para concluir con usted, Ismael? Creo que se cortó la comunicación con Ismael. Sí, se cortaron. Bueno, estábamos terminando también, quedaba ¿verdad? El doctor García se quedó. Doctor García, veo que usted sí nos acompaña. Entonces, la primera salida es una evaluación, pero también se podrá evaluar al Consejo de la Judicatura. Bueno, todo funcionario, de acuerdo a la norma constitucional, debe estar sometido a una evaluación constante y periódica. Y yo creo que ningún funcionario puede abstraerse de eso. Y yo creo que, ojo, a ver, en primer lugar, nos acostumbramos durante más de 10 años a una metida de mano constante en la justicia. Y creo que en esa materia se ha avanzado mucho. No podemos decir que en este momento tenemos una justicia que responda a uno u otro sector político, por ejemplo. Y yo creo que eso ya es un avance, y un avance importante. Pero, por supuesto, tenemos que ir depurando. Yo creo que más que corrupción, el problema es la falta de nivel jurídico. No se puede llegar a improvisar desde una judicatura. No se puede llegar al cargo de juez a ver qué hago y cómo aprendo. No es así. Deben los jueces, al acceder, tener un nivel muy alto
que se exija como mínimo para poder ejercer la judicatura, porque de lo contrario, ojo, el juez aprende, pero aprende equivocándose, y esas equivocaciones son vulneraciones de derechos de unos u otros, de las partes que intervienen en un proceso. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener la Administración de Justicia? Entonces, yo creo que esto no requiere una reforma constitucional, requiere posiblemente reformas legales, pero sobre todo un cambio de la mentalidad y del modelo de gestión de quienes están controlando administrativamente la justicia. Hagamos funcionar esa escuela judicial como una escuela judicial de preparación para llegar a juez. No preparación de los jueces que ya están nombrados y ahí medio la academia podría ayudar, ¿no? Para que ese instituto tenga además profesores universitarios, estudiosos, abogados en ejercicio y eso, sí, ¿no? Pero que además, claro, además que sea una carrera con exámenes y oposiciones constantes, de forma que se vaya, digamos, pasando el sedazo y vayan quedando los mejores. Y luego, claro, vamos a ver por arte de magia que tendremos mejores jueces y por tanto mejores decisiones judiciales. Pero si cualquier abogado con el título de abogado sin mayor preparación y muchas veces, como decíamos hace un momento, con un máster obtenido en cualquier universidad de garaje, llega a juez, entonces, ¿de qué nos quejamos? Por eso tenemos estos fallos que luego nos agarramos la cabeza y decimos en qué estaba pensando el juez. Claro. Muchísimas gracias al señor doctor Ramiro García, al doctor Ismael Quintana y a la doctora Mariana Yepes, que nos acercan a un debate indispensable, sobre todo en estos momentos, que es el tema de la justicia y a los jueces. Y volverles a decir a los señores y señoras jueces, oigan, si tienen temor, si se sienten acosados, no tenían que haber aceptado ese cargo. Ustedes administran justicia, no opinión pública. Administran justicia. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Concejales como Bernardo Abad encuentran positivo el nacimiento de proyectos inmobiliarios que aporten con mejoras al entorno donde se desarrollarán. Y esa es una de las propuestas de un nuevo proyecto que estará cerca al barrio Quinta Berta en Cumbayá.